Ya he visto mucho en esta vida. 70 años no pasan por encima de un hombre sin dejar huella. Vi sequías, vi lluvias que no paraban, vi ganado morir de enfermedad, vi cosechas buenas y cosechas que no valieron ni el sudor del trabajo. Ya perdí a mi mujer, ya vi a un hijo darle la espalda al rancho y a mí. Ya me quedé tantas noches solo en esta tierra que aprendí a tratar el silencio como compañía. Soy hombre de pocas palabras, de poca conversación, de menos fiesta todavía. Mi día tiene hora fija para todo. Levantarme antes de que cante el gallo, encender el fogón, hacer el café, darle de comer a los animales, cuidar la milpa, cenar solo, apagar el quinqué. Siempre fue así, hace más de 10 años, desde que Remedios se fue y los muchachos desaparecieron por el mundo. Y yo pensé que iba a ser así hasta el fin de mis días. Pero lo que vi aquella mañana de martes, cuando el sol todavía gateaba detrás del cerro y la neblina del Bajío no había levantado del todo, eso lo juro por todo lo sagrado que no estaba en mis planes, no estaba en mis sueños, no estaba en mis rezos, no estaba en ningún rincón de mi vieja cabeza. Fue una cosa que cayó del cielo o subió del suelo, dependiendo de cómo cada quien le entra a la vida. Había salido de la casa con el balde de los desperdicios en la mano, esa mezcla espesa de sobras de comida con salvado de maíz, que a los puercos les encanta de cualquier forma, y caminaba al ritmo de siempre por el corral, despacio, con cuidado, porque el suelo en la madrugada todavía está húmedo del sereno y un resbalón para un hombre de mi edad puede convertirse en problema serio. Los puercos ya estaban gruñendo del lado de adentro del chiquero, haciendo ese escándalo que yo me sé de memoria, empujándose, disputándose lugar cerca del comedero, como si el salvado fuera a acabarse antes de que todos comieran. Era una mañana igual a tantas otras. El monte alrededor estaba verde oscuro, lleno de pájaros cantando por las orillas. El aire olía a tierra mojada y estiércol, olor de rancho, olor que conozco desde que tengo memoria y que por más extraño que les parezca a los que no son de aquí, para mí es olor a casa. Solo que cuando empujé el portoncito de madera del chiquero y me preparé para aventar el balde adentro, escuché un ruido que no era de ahí. No era gruñido de puerco, no era aleteo, no era el viento en las tejas viejas, era un gemido. Bajito, apagado, húmedo, el tipo de sonido que una persona hace cuando trata de aguantar un dolor que ya no puede más y no quiere que nadie escuche. Un sonido de quien fue enseñado a no pedir ayuda. Me detuve ahí mismo, el balde todavía en la mano, el corazón dando un brinco que me subió hasta la garganta. Miré al fondo del chiquero despacio. La luz de la mañana todavía era débil. Entraba en tiras delgadas por las rendijas de las tablas viejas, y tardé un segundo en ver bien en la oscuridad de adentro. Pero cuando los ojos se ajustaron, vi, en el rincón de atrás, recargada en la tabla podrida de la pared, había una muchacha joven. No debía tener más de unos 20 y tantos años, por lo que yo podía ver. Estaba enrollada en un pedazo de tela vieja, desteñida, que ni sé de dónde había salido. Quizás había caído de algún clavo enmohecido en la pared. Quizás ella misma la había traído. La ropa de abajo estaba enlodada, rasgada en los bordes, llena de espinas de monte pegadas a la tela. El cabello estaba pegado a su cara por el sudor y el lodo, y la panza, Dios mío, la panza era enorme. Redonda, pesada, empujando hacia adelante como si el hijo quisiera salir ahí mismo, en ese chiquero, en ese momento. Una panza de 9 meses, o casi, del tipo que le mete a cualquiera esa tensión de quien sabe que no hay mucho tiempo. Los puercos la rodeaban con esa indiferencia característica del animal que no distingue lo que es persona de lo que es cosa, y ella ni se movía para espantarlos. Se quedaba ahí con los ojos abiertos, pero sin enfoque, como quien ya hacía demasiado tiempo que había dejado de contar con el mundo. Me quedé parado.
No sé cuánto tiempo estuve así. 1 minuto, 5 minutos. No sabría decir. Solo sé que en ese momento, algo dentro de mi pecho empezó a moverse de una manera que no sentía hacía muchos años. Un calor extraño, como brasa que pensó que se había apagado, pero que todavía guardaba un resto de fuego escondido dentro de la ceniza. Un calor viejo que la soledad había ido cubriendo de polvo, pero que seguía ahí, terco, esperando algo que yo no sabía nombrar. No soy hombre de mucho sentimiento en la superficie. Mi mujer Remedios siempre decía que yo era más cerrado que puerta de caja fuerte enmohecida. Pero en ese momento me escuché hablar antes de pensar, y fue una cosa simple, lanzada al aire sin ninguna ceremonia. «Oiga, señorita, ¿está bien?» Ella volteó los ojos hacia mí, despacio, con ese esfuerzo de quien tiene el cuerpo pesado y cansado, con esa mirada de quien ya no sabe lo que la palabra bien quiere decir en el día a día. No respondió nada, pero me miró. Solté el balde ahí mismo en el suelo del chiquero, salí y fui directo adentro de la casa. Abrí el baúl del cuarto, ese baúl de madera oscura que está en el rincón y que yo nunca toco bien, porque guardar las cosas de Remedios ahí adentro fue la manera que encontré de no perderla del todo, de mantener algo de ella cerca de mí, aunque se hubiera ido. Agarré su cobija de lana, esa de rayas azules y blancas que ella misma había tejido un invierno de muchos años atrás, sentada en la mecedora del portal, platicando conmigo mientras yo desgranaba elotes. Todavía olía a ella, un olor débil pero terco, guardado en las fibras, como memoria que no quiere irse de ninguna manera. Pero no pensé en eso en ese momento. Solo pensé en cubrir a esa muchacha que estaba temblando. Volví al chiquero. Me agaché al lado de ella con toda la dificultad que la espalda de 70 años permite, le eché la cobija encima y me quedé en esa posición un segundo, mirándola de cerca por primera vez. Ella también me miró. Los ojos eran oscuros, hondos, con ojeras moradas profundas, de quien no dormía bien desde hacía tiempo. Pero había algo en esa mirada, una chispa pequeñita, casi apagada, que todavía parpadeaba en el fondo, como veladora en ventolera, que se niega a apagarse de ninguna manera. «Tienes que salir de aquí», le dije. «Este no es lugar para estar». Ella no dijo nada, pero esta vez no desvió la mirada. Fui hasta la ventana de la cocina y llamé a Chevo. Chevo es hijo de Gerardo, trabajador que vive en el jacal del fondo del rancho desde hace unos 8 años con su familia. El muchacho tiene unos 12 años, flacucho, descalzo, pero rápido que solo. Conoce todos los caminos de esta tierra mejor que yo mismo. Lo mandé correr hasta la casa de Tencha y decirle que era urgente, que don Abundio estaba llamando. Tencha, cuyo nombre verdadero es Hortensia Vargas de la Cruz, pero que nadie en la región llama de otra manera desde que era muchacha joven, es mi vecina más cercana. Vive a poco más de 1 legua de aquí, del otro lado del arroyo de las Piedras, en una casita de adobe con huerto al frente y gallinero en el fondo. Tiene unos 60 años, es menuda, pero más resistente que mecate de pozo de rancho viejo. Quedó viuda de Cástulo hace unos 10 años y lleva su vida sola con esa disposición de quien nunca aprendió a quedarse quieta. En toda la región todos saben que Tencha habla más de lo que debería, que su lengua no tiene freno y que si le cuentas un secreto, en 3 días todo el pueblo lo sabe, pero en el momento que importa, en el momento que la cosa aprieta de verdad, es de confianza. Y esa mañana lo que yo necesitaba era una mujer con mañas y con saber, de quien ya había ayudado a parir más de una criatura en los ranchos de por aquí a lo largo de los años. Mientras Chevo salía corriendo por el camino de tierra, yo calenté agua en el fogón de leña, deshice un trozo de piloncillo grueso en el fondo de un tazón y hice un atole de agua caliente y espeso. Volví al chiquero. Me agaché de nuevo con la espalda reclamando en cada doblez,
y le ofrecí el tazón con las dos manos. Ella miró el tazón. Luego me miró a mí. Había una excitación en esa mirada, como si necesitara calcular por dentro si podía confiar, como si la bondad fuera una cosa sospechosa a la que no estaba acostumbrada a recibir de gratis. Entonces lo agarró con las dos manos temblorosas, sujetándolo demasiado fuerte, como quien tiene miedo de que alguien se lo vaya a quitar, y se lo bebió de un solo jalón, sin parar a respirar bien. ¿Tienes nombre?, pregunté cuando terminó. Ella se quedó mirando el fondo del tazón vacío por un tiempo que pareció largo. Entonces dijo, con una voz delgada y áspera de quien no había usado las palabras desde hacía días: Xochitl. Está bien, Xochitl. Yo soy Don Abundio, y ya no te vas a quedar más en este chiquero, de eso puedes estar segura. Tencha llegó antes de que el sol terminara de salir, trayendo consigo ese paso apresurado de quien ya viene resolviendo el problema en la cabeza antes de llegar al lugar. Entró al corral ya hablando, los ojos listos y rápidos pasando por todo al mismo tiempo. Cuando vio la situación, cuando vio a la muchacha en el chiquero, la panza enorme, la cobija de lana de remedios encima de ella, se detuvo en seco. Un segundo de silencio completo, que para Tencha es cosa rara de ver en cualquier situación. Luego se arremangó las mangas del suéter de lana que traía contra el frío de la mañana y dijo, con esa voz de quien no acepta argumentos de nadie: «Déjeme a mí, don Abundio, yo me encargo de esto», pero fui yo mismo quien cargó a Xochitl hasta el cuartito del fondo de la casa. Era más liviana de lo que parecía, panza y todo, y la cargué en brazos por todo el corral, con la espalda protestando a cada paso, y yo fingiendo que no me estaba costando nada. Ella se puso rígida al principio, los músculos todos tensos, el cuerpo endurecido como quien no está acostumbrado a que lo traten con gentileza, como quien aprendió a esperar lo peor cuando alguien se acerca. Pero fue aflojando poco a poco en el camino, hasta que, sin darse cuenta, recargó la cabeza en mi hombro. Yo no dije nada, solo seguí caminando. La acomodamos en la cama del cuartito del fondo. Tencha le cambió la ropa con lo que había disponible en una cajita vieja que yo guardaba. Limpió lo que había que limpiar con esa eficiencia de mujer acostumbrada a situaciones difíciles. Examinó la panza con las manos experimentadas de quien ya había ayudado en más de un parto en los ranchos de la región a lo largo de los años. Luego salió del cuarto y me llamó aparte en el pasillo oscuro, con el ceño fruncido y la voz baja. «Esta muchacha está al límite, Abundio. No tarda mucho. Esa criatura ya viene. ¿Cuánto tiempo cree?» «Días. Puede ser menos», asentí. Fui a buscar más comida, tasajo que había sobrado de la cena anterior, tlayudas todavía calientes, un pedazo de queso Oaxaca curado que yo guardaba en el trastero de la cocina. Puse todo en una charola de madera vieja, fui hasta el cuartito, toqué la puerta suave y dejé la charola del lado de afuera sin esperar respuesta. Escuché el ruido de la puerta abriéndose un poco, el arrastre de la charola siendo jalada para adentro, y me fui sin esperar ningún agradecimiento. El resto del día hice mi trabajo normal. Reparé el cerco del potrero de arriba, limpié el granero, atendí al ganado, pero la cabeza no estaba en el trabajo. La cabeza se quedó todo el día rondando ese cuartito del fondo, rondando a esa muchacha y esa historia que todavía no había sido contada, ese secreto que yo todavía no sabía cuál era, pero que sentía, con esa intuición vieja de quien ya ha vivido mucho, que era grande y pesado demasiado para que una muchacha lo cargara sola. En los días que siguieron, Xochitl se quedó callada. No contaba nada, no preguntaba nada más allá de lo necesario, no daba pie a conversación larga. Comía lo que yo dejaba en la puerta, dormía mucho, pasaba largas horas sentada a la orilla de la cama, mirando por la ventana del cuartito que daba al guamúchil viejo y torcido que está al lado de la casa. Tencha venía cada mañana,
examinaba la panza, intentaba jalar conversación, y Xochitl respondía con palabras sueltas y cortas, sin dejar escapar nada más allá de lo que se le preguntaba. Una tarde, Tencha vino hasta donde yo estaba en el corral, con las manos en la cintura y esa cara cargada de quien tiene algo que decir. Don Abundio, esa muchacha no cuenta nada de nada, ni el apellido ha dicho todavía. ¿De dónde viene? ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Dónde está su familia? Nada. Parece que cayó del cielo así, sin pasado, sin historia. Déjela, Tencha. Dije, sin parar el trabajo. Cuando quiera hablar, hablará. No sirve de nada presionar. Pero ¿y si hay alguien buscándola? La familia puede estar angustiada sin saber dónde está. Paré el trabajo, me enderecé y miré a Tencha. Entonces dije una cosa que salió sin mucho pensar, pero que supe en el momento que era verdad. Si hubiera alguien buscándola con buena intención, no se habría metido dentro de un chiquero de puercos sin siquiera tocar la puerta de la casa. Tencha se quedó callada, porque en el fondo sabía que yo tenía razón, y ese tipo de silencio de ella que era raro era el silencio de quien está de acuerdo, pero no quiere admitirlo demasiado rápido. Fue solo después de unos 10 días que Xochitl vino a contarme la primera parte de la historia. Yo estaba en el corral reparando un cerco de alambre de púas que el ganado había tumbado durante la semana, hincado en el suelo con el alambre en la mano y los alicates en los dientes, cuando escuché pasos lentos y pesados detrás de mí. Me volteé y ella estaba ahí, parada en la puerta trasera de la casa, con la cobija de remedios en los hombros y los pies descalzos en la tierra apelmazada. La panza enorme empujaba la tela de la cobija hacia adelante. Sus ojos estaban más vivos que en los días anteriores, pero todavía tenían esa sombra guardada en el fondo, ese peso que no desaparece de una hora a otra. Me quedé mirándola sin decir nada. Seguí con el trabajo, doblando el alambre, ajustando las puntas. Nunca fui de apresurar las cosas, hasta que ella dijo, con esa voz todavía delgada pero un poco más firme que cuando llegó. Yo venía en un autobús de segunda. De esos viejos que hacen recorrido entre pueblos chicos, de los que rechinan en cada bache del camino. Iba a un lugar donde me dijeron que había trabajo de costura en una maquiladora. Estaba sola. Llevaba lo que cabía en una mochila de lona. Solté el alambre, me levanté despacio con la ayuda de la rodilla y me quedé escuchándola de frente, sin interrumpir. En la bajada de una sierra, el camión perdió el control. Se salió de la carretera, cayó a un barranco. Los demás pasajeros salieron lastimados, algunos muy lastimados. Yo pude caminar, no sé cómo, con esta panza pesada. Salí de ahí y empecé a caminar por el monte. No tenía celular, no tenía dinero. Caminé por el monte sin saber bien para dónde iba, siguiendo lo que parecía camino hasta que ya no aguanté los pies. Y el primer lugar que vi con algo de resguardo fue aquí. ¿Por qué no esperaste a que llegara el auxilio?, pregunté. Ella bajó la mirada al suelo. Yo no podía ser encontrada. Eso cayó al aire como piedra en agua quieta. Dejé el silencio estar por un momento, sin apresurar nada, sin hacerla sentir presionada. ¿Y por qué no tocaste la puerta de la casa en lugar de ir al chiquero? Tardó. Cuando respondió, la voz estaba casi inaudible, como quien habla más para sí mismo que para otra persona. No sabía si me iban a recibir. Aprendí que es más fácil pedirle abrigo a los animales que pedírselo a la gente. Eso me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Tragué un nudo que me había subido a la garganta sin avisar. ¿Quién no podía encontrarte, Xochitl? Ella me miró. Se quedó mirándome por un tiempo largo, sopesando algo dentro de ella que yo no podía ver, algún cálculo de quién merece saber y quién no. Entonces dijo solamente, «Todavía no puedo hablar de eso, ahorita no», y volvió adentro de la casa con esos pasos pesados y lentos.
Esa noche, acostado en mi cama vieja con el techo de madera oscurecida allá arriba y el quinqué ya apagado, me quedé con esa frase dando vueltas en la cabeza. No podía ser encontrada. Una muchacha de 20 y tantos años, encinta de casi 9 meses, viajando sola con lo que cabía en una mochila de lona, dispuesta a perderse en el monte después de un accidente en lugar de esperar el auxilio. Eso no era desorientación de susto, eso era huida planeada. Eso era alguien que había decidido desaparecer, que había elegido el camino más difícil, porque el camino más fácil, el de ser encontrada, era el más peligroso. Alguien le había metido miedo a esa muchacha, un miedo suficientemente grande para hacerla preferir el suelo de un chiquero al riesgo de ser encontrada por quien la estaba buscando. Del cuartito del fondo, por la pared delgada de madera que separa los cuartos en esta casa vieja, yo podía escuchar la respiración pesada de Xochitl durmiendo. Y por algún motivo que no sé explicar ni hoy, ese ruido me trajo una paz extraña e inesperada. La sensación de que esa casa, que había estado vacía y silenciosa demasiado tiempo, había vuelto a tener vida dentro de ella. No era la vida que había perdido cuando Remedios se fue y cuando los hijos desaparecieron. Era una vida nueva, diferente, que no pedí y no esperaba, pero que había llegado de todas formas. Apagué el pensamiento junto con el quinqué e intenté dormir. A la mañana siguiente, cuando fui a darle de comer a los puercos otra vez, me detuve un instante en la puerta del chiquero antes de entrar. Miré al rincón de atrás, donde ella había estado, y en el suelo de lodo todavía estaba la marca, una forma pequeña, comprimida, de donde se había quedado encogida contra la pared aquella noche fría. Una huella poco profunda en el lodo, casi nada que el agua de lluvia iba a borrar en poco tiempo, pero suficiente para cambiarlo todo lo que vendría después. Yo no sabía todavía, esa mañana fría de la sierra veracruzana, que esa muchacha cargaba junto con esa panza enorme un secreto que una familia entera había intentado enterrar profundo y de una vez. No sabía que el camino que ella había recorrido hasta llegar ahí no había sido obra del azar, que los frenos de ese autobús viejo no habían fallado por descuido o falta de mantenimiento. No sabía que había gente poderosa en esa región que dormía mejor creyendo que Xochitl había desaparecido del mapa para siempre. Gente que tenía dinero y tenía orgullo y creía que las dos cosas juntas podían comprar cualquier silencio. Pero la vida tiene una manera muy cabrona de no dejar que la verdad se quede enterrada para siempre. Y a veces elige los lugares más inesperados para hacer que la verdad vuelva a aparecer, aunque nadie haya pedido que apareciera. En ese rancho perdido en la sierra de Veracruz, en medio del olor a puerco y tierra agrietada de sequía, algo estaba comenzando. Y yo, Abundio Solares Cárdenas, un viejo que solo quería vivir en paz con los puercos, el ganado y el monte hasta el fin de sus días, estaba en medio de todo eso sin haberlo pedido y sin poder ya salir. Fui a buscar el salvado, se lo aventé a los puercos que ya gruñían de impaciencia y volví adentro a hacer el café del día. El sol alumbraba el corral entero, despacio, de la manera que el sol de la sierra hace, primero las copas de las plantas, luego el suelo, luego todo de una vez. Y adentro, por el ruido que llegaba por el pasillo, Xochitl estaba despertando para un día más. El primero de muchos que todavía vendrían. Mira hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu apoyo es muy importante. Hacía 4 días que Xochitl estaba en el cuartito del fondo cuando Tencha tocó mi puerta de madrugada con esa urgencia de quien no tiene tiempo para explicaciones largas. Abundio, despierta, ya es la hora. Yo ya estaba medio despierto de todas formas. Hombre viejo duerme mal.
Y esa noche el viento había golpeado en las tejas de una manera diferente, ese tipo de ruido que parece que la casa está avisando algo sin saber decir qué. Me levanté, me puse el pantalón a las apuradas en la oscuridad, me calcé las botas sin calcetines y salí al pasillo. La luz de adentro del cuartito se colaba por la rendija de la puerta. Yo podía escuchar a Xochitl ahí adentro, un ruido contenido, ese esfuerzo de quien está pasando por algo grande e intenta no armar escándalo. Tencha ya había entrado y cerrado la puerta detrás de ella. Yo me quedé del lado de afuera, en el pasillo oscuro, sentado en un banquito de madera que agarré de la cocina, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Y ahí me quedé. Encendí la pipa. No fumo pipa desde hace tiempo, pero guardo una junto con el tabaco seco en un bote de aluminio en el estante de la cocina, para cuando la vida aprieta de una manera que necesita algo que hacer con las manos. Esa noche era una de esas. Fumé despacio, mirando la pared del pasillo sin ver nada, escuchando los sonidos que venían de adentro del cuartito, las indicaciones en voz baja de Tencha, la respiración forzada de Xochitl, el ruido del cubo de agua que Tencha iba a buscar y traía de vuelta. Afuera el viento seguía golpeando las tejas. No sé cuánto tiempo estuvo así. La pipa se apagó sola y yo ni la volví a encender. Solo me quedé sentado, esperando, con esa sensación extraña de estar del lado de afuera de algo importante que estaba pasando del lado de adentro. Y entonces el llanto llegó. No fue un llanto flojo, no. Fue un llanto de recién llegado, fuerte, lleno, con todo lo que el pulmón de un ser nuevo tiene para dar en el primer momento en que el aire entra por primera vez. Un llanto que golpeó las paredes de madera de esa casa vieja y salió afuera, a los árboles, al monte oscuro de la madrugada. Yo agarré el banquito con las dos manos. No por debilidad, solo porque la ficha cayó de golpe, pesada, de que algo había cambiado para siempre en ese rancho y en esa vida, y que ya no había manera de volver a lo que era antes. La puerta del cuartito se abrió. Tencha apareció en la rendija con un envoltorio de tela en los brazos, la cara sudada, pero con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. Me extendió el envoltorio antes de decir nada. Era un niño. Pequeño, rojo, arrugado como fruta pasada, con la cabecita redonda y perfecta y los bracitos ya moviéndose en el aire como si estuviera enojado con el mundo desde el primer segundo. Berreando que solo, sin pedir permiso, sin tener ninguna vergüenza. Yo agarré a ese niño en brazos con un cuidado que yo no sabía que todavía tenía. Las manos encallecidas de rancho, gruesas, llenas de cicatrices de trabajo, sujetando esa cosita pequeñita que no pesaba casi nada y que al mismo tiempo parecía pesar todo. «¡Es niño!», dijo Tencha, como si yo no estuviera viendo. «Sano, gritando bien, ¿qué es lo que importa?». El niño paró un segundo de berrear y abrió los ojos. Ojos oscuros, sin enfoque todavía, que miraron mi cara sin verme de verdad, pero que de todas formas me parecieron los ojos más vivos que había visto en mucho tiempo. «¿Cómo está ella?», pregunté, sin quitarle los ojos al niño. «Cansada, pero está bien. Fue difícil, pero fue valiente. No lloró ni una vez». Devolví al niño a Tencha y fui hasta la puerta del cuartito. Toqué suave. «Xochitl». Una pausa. Entonces, su voz, más cansada que nunca, pero entera: «Puede pasar, don Abundio». Entré. Ella estaba acostada en la cama con los ojos todavía brillando del esfuerzo, el cabello pegado a la frente, el rostro pálido, pero con una expresión que no sé describir bien. No era alegría, no era alivio, era algo a la mitad de los dos, mezclado con miedo, mezclado con esa determinación que yo ya había notado en ella desde el primer día. Tencha entró detrás de mí y le puso al niño en los brazos. Xochitl se quedó mirando a su hijo por un tiempo largo. Le pasó el dedo por la cara, por la frente, por la naricita,
El niño cerró el puño y le agarró el dedo con esa fuerza sorprendente del recién nacido que no sabe nada, pero agarra como si lo supiera todo. ¿Cómo le vas a poner?, preguntó Tencha. Xochitl pensó por un momento, entonces dijo, Aurelio. Tencha aprobó con un gesto. Yo me quedé mirando de cerca, sin decir nada, con ese nudo que ya era casi un compañero constante desde que esa muchacha había llegado a mi vida. Salí del cuartito y los dejé a las 2 con Aurelio. Fui al corral, me senté en la piedra grande cerca del pozo y me quedé mirando el cielo que estaba empezando a aclarar allá en el horizonte. Esa franja anaranjada que aparece antes del sol de verdad, que es la parte que yo siempre encontré más bonita del amanecer en la sierra. Aurelio. El niño tenía nombre ahora. Y yo, sin querer, sin pedirlo, me había convertido en la primera persona del mundo en cargar a ese niño en brazos, además de su propia madre. Eso pesaba. Pero era un peso bueno, del tipo que uno carga sin quejarse. En los días que siguieron, la rutina del rancho cambió. No de manera drástica, no de manera planeada, fue pasando naturalmente, una cosa jalando a la otra. Xochitl fue agarrando fuerzas poco a poco, primero quedándose sentada en la cama, luego levantándose hasta la ventana, luego apareciendo en la cocina por la mañana temprano con Aurelio en brazos para servirse el café. Yo iba haciendo el trabajo por afuera, pero dejaba la puerta de la casa abierta para escuchar si necesitaba algo, y a veces ella aparecía en la puerta con alguna pregunta sencilla. ¿Dónde estaba la sal? Si podía usar tal olla, si Aurelio podía tomar el sol por la mañana temprano. Tencha seguía apareciendo cada día, revisaba a madre e hijo con ese modo eficiente de ella y se quedaba un rato a platicar. Con el tiempo, Xochitl fue abriendo un poco más la boca con Tencha que conmigo. Quizás era más fácil hablar con una mujer, quizás Tencha tenía una manera de hacer las preguntas que yo no tenía. Pero yo me daba cuenta de que todavía había un límite claro en todo lo que contaba. Había una parte de la historia que guardaba como quien guarda algo que puede lastimar. Fue una tarde de sol fuerte, mientras Xochitl estaba sentada en la sombra del guamúchil con Aurelio en brazos, y yo estaba descansando en la piedra del pozo después de una mañana pesada de trabajo, que ella dijo de repente, sin que yo hubiera preguntado nada. Yo no vine sola a este estado por decisión propia. Me quedé callado, esperando. Yo vivía en otra ciudad. Tenía trabajo, tenía un cuartito rentado. Estaba viviendo mi vida. Luego conocí a un hombre y me vine con él para acá, creyendo que iba a tener una vida nueva, una familia. Pausa. ¿Y qué pasó?, dije con cuidado. Cuando se enteró de que estaba esperando su hijo, desapareció. Primero desapareció por días, luego por semanas. Cuando regresó, dijo que no podía hacerse cargo del hijo. Dijo que yo tenía que irme, que me iba a dar un dinero y un pasaje, que era mejor así para los dos. Ella miraba a Aurelio mientras hablaba. El niño dormía en su regazo, ajeno a todo. ¿Y aceptaste irte?, pregunté. No tuve opción. Estaba sola en esa ciudad, sin familia, sin amigos, sin dinero para pagar la renta, sin el sueldo que él prometió que iba a ayudar. Agarré lo que me dieron y me subí a ese autobús. Me quedé mirándola. Había más cosas en esa historia. Lo sentía. ¿Quién es ese hombre, Xochitl? Ella dudó. Un silencio largo, pesado, del tipo que tiene más cosas adentro de las que parece. Es hijo de ranchero de por aquí, de una familia que tiene nombre, que tiene tierra, que tiene demasiado orgullo para admitir que tiene un nieto que va a crecer sin apellido. Eso fue como echarle lumbre a zacate seco dentro de mí. Me quedé callado por fuera, pero por dentro algo empezó a arder. «¿Y el dinero que te dieron para que te fueras?», dije despacio. «¿De dónde vino?». Ella me miró. Y en esa mirada vi que entendió que yo ya estaba entendiendo más de lo que ella quería que yo entendiera todavía. No fue él quien pagó, fue su madre. Listo, ahí estaba.
La pieza que faltaba para que el rompecabezas empezara a tomar forma en mi cabeza de viejo que ya ha visto mucho en esta vida. Una madre, una mujer de familia rica que no quería ver el nombre de la familia mezclado con el de una muchacha sin posibles, sin apellido importante, con un hijo no planeado. Una mujer que había hecho que el hijo entrara en orden y que había, ella misma, tratado de resolver el problema de la manera que le pareció más conveniente. Iba a preguntar más, pero Xochitl se levantó, acomodó a Aurelio en brazos y dijo: «No quiero hablar más de esto ahorita, don Abundio. Por favor», y se fue adentro de la casa. Esa noche, a la hora de la cena, yo estaba sentado en la mesa cuando ella trajo 2 platos y se sentó al lado opuesto, como ya se había vuelto costumbre. Comimos en silencio por un rato. Entonces ella dijo sin levantar los ojos del plato: «¿No me va a preguntar el nombre de la familia?» «Te voy a preguntar cuando estés lista para responder», dije. Ella se quedó callada por un momento. Entonces, casi sin querer, dijo: «Iturriaga». La familia se llama Iturriaga. Yo conocía el nombre. ¿Quién vivía en esa región y no lo conocía? Los Iturriaga eran una de las familias más antiguas y más ricas de toda esa parte de la sierra veracruzana. Tenían tierras que no terminaban, ganado que no se contaba fácil, influencia en cada presidencia municipal y cada notaría del interior. El hijo menor, el Ezequiel, lo había visto 1 o 2 veces en feria del pueblo y en reunión de asociación ganadera, sin nunca haber cruzado palabra. Era un hombre de unos 30 años, con ese aire de quien fue criado creyendo que el mundo tenía la obligación de doblarse frente a él. Pero quien mandaba de verdad en los Iturriaga no era Ezequiel. Era doña Catalina. Catalina Iturriaga, 60 y tantos años, cabello siempre bien peinado, ropa siempre planchada, voz siempre controlada. Aparecía en las misas del domingo al frente, se sentaba en la primera fila, le daba los buenos días a todo mundo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Era el tipo de mujer que todo mundo respetaba en la cara y criticaba por la espalda. No porque fuera mala abiertamente, sino porque esa sonrisa controlada y esa elegancia de apariencia eran del tipo de cosa que uno siente que esconde algo, pero no puede señalar qué. Esa noche, acostado en la cama, me quedé pensando en Catalina Iturriaga. Y mientras más pensaba, más la historia del autobús, que había perdido los frenos en esa bajada de sierra, iba tomando una forma en mi cabeza que yo no quería que tomara, pero que no había manera de ignorar. Autobús viejo de segunda, en una bajada de sierra, con una muchacha encinta de 9 meses a bordo que la familia de un ranchero rico quería que desapareciera para siempre. Frenos que fallan exactamente en el momento preciso, en la bajada precisa, de la manera precisa para causar el máximo de confusión y el mínimo de testigos. Soy hombre viejo y no me gusta sospechar de nadie sin prueba, pero también soy hombre que conoce el interior, que conoce la manera en que ciertas cosas funcionan cuando hay dinero y orgullo de familia rica de por medio, y mis tripas viejas me estaban diciendo que ese accidente no había sido accidente. Cerré los ojos. Pero el sueño no llegó fácil esa noche. La semana siguiente hice algo que no hacía desde hacía muchos años. Agarré el camión viejo, esa F-100 de 1979 que todavía rueda de milagro con el motor que Gerardo se sabe de memoria, y me fui al pueblo. No era día de tianguis, no había motivo aparente para ir, pero yo necesitaba información y sabía que en el pueblo había gente que conocía las historias de la región. Dejé el camión a la orilla de la plaza. Entré a la cantina del Chato, donde los hombres viejos del pueblo suelen quedarse después de la comida. Pedí una cerveza y me senté al lado de Nazario, que es un hombre de unos 65 años, que trabajó toda la vida en ranchos de la región y sabe más del interior que cualquier almanaque. Platicamos de cosas sin importancia por un rato, como es la costumbre antes de llegar a lo que importa.
Hablé de precio del ganado, de pronóstico de lluvias, de una carretera que estaba llena de baches, hasta que, en el momento preciso, dije de pasada: Nazario, ¿el Ezequiel Iturriaga sigue soltero? Nazario me miró con ese ojo listo de quien entiende que pregunta sin contexto siempre tiene contexto. Soltero, sí. La madre no lo deja ni tener mascota solo. Imagínate una mujer. ¿Por qué? Por nada. Lo vi en la carretera el otro día y me quedé con la curiosidad. Nazario le dio una fumada al cigarro y dijo con ese modo de quien está hablando de algo que ya sabe desde hace tiempo: Oí decir que hubo una historia por ahí hace unos meses. Una muchacha que quedó embarazada, que él andaba metido. La Catalina se encargó de resolverlo rápido, como ella se encarga de todo. La muchacha desapareció y la historia desapareció con ella. ¿Desapareció cómo? De la manera que desaparecen las historias cuando hay dinero de por medio, Abundio. Usted ya sabe cómo es. Terminé la cerveza despacio, puse el dinero en la mesa y me levanté. ¿Sabe el nombre de la muchacha? Nazario pensó por un momento, frunciendo el ceño. Xochitl, me parece. Una muchacha de fuera que vino con él de no sé dónde. ¿Por qué lo pregunta? Me puse el sombrero y dije: Por nada, Nazario, gracias por la plática. Y me fui. De regreso al rancho, con la F-100 tronando en el camino de terracería y la tarde dorando el monte en las ventanas, fui procesando las piezas. Xochitl era conocida. La historia había llegado al pueblo, había pasado de boca en boca, y la Catalina había controlado la versión que quedó circulando, la versión conveniente, la versión que hacía a Xochitl parecer un problema resuelto. Pero Xochitl no estaba resuelta. Estaba en mi rancho, amamantando a Aurelio, con salud y con una luz nueva en los ojos que yo veía crecer día a día. Y yo tenía esa información en la cabeza que ya no podía desmontar. Cuando llegué al rancho, el sol ya estaba bajo. Xochitl estaba en el portal con Aurelio en brazos, mirando el monte como le gustaba hacer al caer la tarde. Cuando me vio llegar, preguntó simplemente: ¿Fue al pueblo? Fui. ¿Y? Me detuve en el escalón del portal, la miré por un momento, miré a Aurelio que dormía en su regazo, con esa paz de quien todavía no sabe nada. Ya sé quién eres, Xochitl. Ya lo sabía antes de ir al pueblo, pero ahora tengo la certeza. Ella no mostró sorpresa. Se quedó mirándome con esa mirada honda y seria. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, dije, subiendo los escalones del portal y sentándome en la silla de al lado. Me cuentas lo que todavía no me has contado. Todo. Porque si te voy a ayudar, necesito saber a qué me estoy enfrentando. El sol estaba casi desapareciendo detrás del cerro cuando ella empezó a hablar. Y lo que contó esa tarde, sentada en el portal con Aurelio en brazos y el monte oscureciéndose alrededor, fue algo que me hizo entender que la situación era mucho más seria de lo que yo había imaginado. Porque había un detalle que Xochitl no me había contado todavía. Un detalle que lo cambiaba todo. El autobús que había caído al barranco había sido pagado por los Iturriaga. No solo el pasaje, el propio vehículo había sido indicado por alguien cercano a Catalina, alguien que conocía el estado precario de los frenos de ese autobús específico, en esa bajada específica, a esa hora específica. Cuando Xochitl terminó de hablar, me quedé en silencio por un tiempo largo. Adentro de la casa, Aurelio empezó a llorar. Ella se levantó para entrar, pero se detuvo en la puerta y me miró. Sé que es mucho para un hombre que solo quería vivir tranquilo, dijo. Si usted quiere que me vaya, lo entiendo. La miré. Luego miré el monte oscuro. Después de un rato, respondí. No te vas a ningún lado, Xochitl. No mientras yo esté en pie en este rancho. Ella entró sin decir nada más, y yo me quedé ahí, solo en el portal, con la noche cerrándose alrededor y una certeza creciendo dentro de mí, que yo sabía que iba a costar caro,
pero que ya no había manera de ignorar. Ese niño tenía derecho, y yo iba a garantizar ese derecho de una manera u otra, aunque me costara el resto de la paz que me quedaba. Septiembre llegó con un calor diferente en la sierra. No era el calor seco de agosto, ese que agrieta el labio y deja el suelo partido como cuero viejo. Era un calor húmedo, cargado, del tipo que anuncia lluvia, pero no cumple la promesa pronto. El cielo se nublaba en la tarde y luego se abría de nuevo sin haber llovido nada, dejando el aire pesado y el ganado inquieto. Los puercos gruñían más de lo normal. El ganado no paraba quieto en el potrero. Hasta los pájaros parecían agitados, volando bajo, cambiando de rama a cada rato sin motivo aparente. Yo siempre creí que los animales sienten cuando algo está por venir. No sé si es el tiempo, no sé si es otra cosa. Pero ese septiembre, mirando el comportamiento del ganado, yo sentía que ellos sabían algo que yo todavía no sabía. Aurelio tenía poco más de 3 semanas de nacido y ya estaba diferente de cuando nació. Había engordado, la cara había perdido ese enrojecimiento arrugado del primer día y estaba más redonda, más firme. Dormía mal de noche, pero se quedaba despierto de día con los ojos abiertos, observando el techo, las sombras de las hojas del guamúchil que se mecían por la ventana, como si estuviera intentando entender el mundo antes de tener palabras para eso. Xochitl lo cargaba en brazos casi todo el tiempo, con esa postura de quien aprendió rápido, de quien no tuvo el lujo de aprender despacio. Yo observaba todo aquello desde lejos, a mi manera, sin meterme donde no me llamaban. Pero iba notando día a día que Xochitl estaba cambiando. No de forma dramática, no de repente. Era un cambio menudo, de detalles. Estaba lavando la ropa en la piedra del lavadero sin que nadie se lo pidiera. Estaba barriendo la cocina por la mañana temprano. Estaba haciendo los frijoles en el fogón mientras yo estaba en el potrero. Y cuando yo entraba a la casa a mediodía, el olor a comida caliente ya estaba regado por todas partes. No había acordado nada de eso conmigo. Simplemente fue haciéndolo, como quien necesita sentirse útil para sentirse entero. Cierta mañana, la encontré en el portal remendando una camisa mía que tenía el codo rasgado. Una camisa vieja, de trabajo, que yo había dejado doblada en un rincón de la cocina sin pensar en arreglarla. Ella estaba ahí, con Aurelio dormido en un canasto de palma al lado, la aguja y el hilo en las manos, cosiendo con ese cuidado de quien fue enseñada a que lo bueno se arregla, no se tira. Me detuve en la puerta, miré la escena y no dije nada. Fui a servirme el café y volví al trabajo. Pero eso se me quedó todo el día. Fue una tarde de miércoles que Tencha llegó diferente. No vino con ese paso apresurado de siempre, esa entrada hablando antes de llegar. Vino despacio, la cara cerrada, y cuando entró a la cocina donde yo estaba arreglando el mango de un asadón, me miró por un segundo antes de decir: «Abundio, necesito contarte algo». Xochitl estaba en el cuartito con Aurelio. Tencha jaló la silla, se sentó a mi lado y bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Fui al pueblo ayer a buscar medicina en la farmacia. Cuando salí, me encontré a la Cande, esa que trabaja de doméstica en la casa de la Catalina Iturriaga desde hace años. Platicamos un ratito y me dijo algo que me la pasé pensando toda la noche. Solté el asadón. ¿Qué dijo? Dijo que la Catalina anda preguntando por ahí. Discreta, a su manera, pero preguntando. Preguntando si alguien vio a una muchacha embarazada de fuera, joven, que andaba con el Ezequiel. Dijo que está tratando de confirmar si la muchacha desapareció de una vez o si sigue por aquí todavía. El silencio en la cocina se puso pesado, y la Cande dijo algo de usted, del rancho. No, yo no dije nada. Puse cara de no saber nada. Pero Abundio, esa mujer tiene ojos en todos lados en esta región. Si está preguntando, es porque todavía no tiene la certeza, pero sospecha. Me quedé mirando el suelo por un momento.
pensando, ¿cuánto tiempo cree que tenemos antes de que descubra? Tencha frunció el ceño. No sé. Pueden ser días, pueden ser semanas. Depende de a quién le pregunte y de quién le responda. Esa noche, después de que Tencha se fue, llamé a Xochitl para sentarse en la mesa conmigo. Aurelio estaba dormido en el canasto. El quinqué en la mesa echaba una luz amarilla y débil sobre los dos rostros, el de ella y el mío. Le conté lo que Tencha me había dicho. Sin adornar, sin suavizar, ella necesitaba conocer la situación real. Xochitl escuchó todo sin interrumpir. Su cara fue cerrándose poco a poco mientras yo hablaba, no de miedo, era algo diferente. Era la cara de quien ya sabía que ese momento iba a llegar, que solo estaba esperando la hora. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo, yo sabía que iba a buscarme. No porque le importe yo, porque le tiene miedo a Aurelio. ¿Miedo de Aurelio cómo? Miedo de lo que representa. Él es nieto de ella, quiera o no. Si esto se hace público, si al Ezequiel lo presionan para que lo reconozca, la herencia de sus tierras va a tener que dividirse. Son muchas tierras, don Abundio. Tierra que la familia construyó toda la vida. Ella no va a dejar que un niño al que llama bastardo herede parte de eso. Bastardo. La palabra le salió de la boca sin emoción, seca, como quien ha masticado ese término tantas veces que ya perdió el sabor. Pero yo vi, por una fracción de segundo, algo pasar por su mirada que ella enseguida controló. ¿Y el Ezequiel? Pregunté. ¿Él sabe que el niño nació? No. Al menos no que yo sepa. Cuando me fui, el Ezequiel dejó que su madre resolviera todo. Es hombre grande pero vive bajo la sombra de ella. Hace lo que ella manda y se convence de que fue idea suya. Me levanté, fui hasta la ventana y miré el corral oscuro. El cielo estaba estrellado, limpio, una de esas noches de sierra en que parece que las estrellas están más cerca de lo que deberían estar. Xochitl, necesitas tomar una decisión. No hoy, no ahorita, pero pronto. Puedes irte, agarrar a Aurelio y desaparecer a un lugar donde los Iturriaga no te encuentren. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie sepa tu nombre. O puedes quedarte y enfrentar esto de frente. Garantizar que Aurelio tenga el apellido que le corresponde por sangre. Ella se quedó en silencio. Si te quedas y lo enfrentas, va a ser difícil. La Catalina tiene dinero, tiene influencia, tiene gente de su lado. Tú no tienes nada de eso. Tengo a usted, dijo, con una sencillez que me agarró de sorpresa. Me quedé vuelto hacia la ventana por un momento. Luego me volteé hacia ella. Tienes. Pero soy un viejo, Xochitl. No soy nada poderoso, no tengo dinero grande, no tengo influencia. Lo que tengo es terquedad y la verdad de mi lado. No sé si eso es suficiente. A veces es suficiente, dijo. Esa noche, ninguno de los dos se durmió temprano. En los días que siguieron, empecé a prestar atención a cosas que antes no me importaban. Empecé a fijarme en quién pasaba por el camino de terracería que cruza por el frente del rancho. Empecé a notar carros que no conocía, gente que no había visto antes. El rancho de los Iturriaga quedaba a unos 20 kilómetros de distancia, pero en esa región del interior, 20 kilómetros no era distancia para quien tenía carro y determinación. Fue una mañana de sábado que la primera señal clara apareció. Yo estaba en el potrero de arriba cuando Gerardo, mi trabajador, vino subiendo la loma con ese paso apresurado que él solo usa cuando algo está mal. Don Abundio, hay un hombre allá abajo. Paró el carro a la orilla del cerco y se quedó mirando el rancho por un rato. Cuando me acerqué a preguntarle qué quería, dijo que estaba buscando rancho para comprar en la región, que estaba checando el terreno. Pero su manera no era de comprador de tierra. ¿Cómo era el hombre? Unos 40 años, cabello corto, pantalón de vestir, zapatos que no son de quien trabaja en el campo. Carro con placas de ciudad.
Bajé la loma con Gerardo y llegué al cerco cuando el carro ya se estaba yendo. Solo alcancé a ver la parte trasera desapareciendo en la curva del camino de terracería, pero eso fue suficiente para confirmar lo que yo ya sospechaba. Los Iturriaga habían mandado a alguien a checar. Volví a la casa y no le dije nada a Xochitl ese día. No quería angustiarla sin tener la certeza, pero en mi cabeza yo ya estaba calculando lo que había que hacer. Ese fin de semana, sentado en el portal después de la cena mientras Xochitl le daba de mamar a Aurelio en el cuartito, hice una lista mental de todo lo que tenía. No de bienes, no de dinero, de pruebas, de cosas que podrían confirmar la historia de Xochitl si llegaba el momento de necesitar confirmarla. Tenía el testimonio de Tencha, que era testigo de todo desde el principio. Tenía a Gerardo y a su mujer, que sabían que Xochitl estaba en el rancho desde antes del parto. Tenía a Nazario, que había confirmado en el pueblo que la historia de la muchacha era conocida y que los Iturriaga se habían encargado de resolverla. Tenía a la propia Xochitl, con el hijo en brazos, con la sangre que corría en ese niño. Pero yo sabía que prueba de sangre, prueba de verdad, en una situación que involucraba familia rica y orgullosa, necesitaba más que palabras y testimonios de gente sencilla del interior. Necesitaba a alguien que supiera cómo usar esas pruebas de la manera correcta, y ese alguien yo no lo tenía. Todavía. Fue un martes, 12 días después de la plática con Tencha sobre la Catalina, andando preguntando, que la situación cambió de una manera que yo no esperaba. Yo estaba en el corral, arreglando el motor de la bomba de agua, cuando escuché un carro parando frente al rancho. No era el ruido del camión de Gerardo, ni del motor viejo del carro de Tencha. Era un motor más nuevo, más silencioso. Me levanté, me limpié las manos en el trapo que traía en la bolsa y fui a ver. Frente al portón de madera había un carro blanco, y bajando del carro, en pantalón de mezclilla y camisa de cuadros, con ese aire de quien no sabe bien dónde poner las manos cuando está nervioso, había un hombre que reconocí de inmediato, aunque lo había visto pocas veces. Ezequiel Iturriaga. Estaba más delgado de lo que yo recordaba. Tenía esas marcas de quien no duerme bien en los últimos tiempos, la cara más hundida, los ojos con esa expresión de alguien que está cargando un peso que ya no sabe dónde dejar. Nos miramos por un momento, él del lado de afuera del portón, yo del lado de adentro. ¿Usted es Abundio?, preguntó. Soy yo. Yo soy... Ya sé quién es. Lo interrumpí con calma. Él bajó los ojos por un segundo. Luego me volvió a mirar. Necesito verla, por favor. Por dentro yo estaba calculando 1000 cosas al mismo tiempo. Por fuera mantuve la cara cerrada, de quien no entrega nada. ¿Cómo supo que está aquí? La fui a buscar. Me tardé, pero la busqué. Cuando supe que el autobús había caído al barranco y que ella no estaba entre los heridos que fueron al hospital, empecé a preguntar. Platiqué con gente, seguí el camino. Se detuvo, tragó saliva. Sé que no tengo derecho de pedir nada, pero necesito verla a ella y al hijo. Esa última palabra, hijo, salió diferente a las demás, cargada, como si la hubiera practicado y todavía no hubiera logrado decirla como quería. Me quedé mirándolo por un buen rato, mirándolo para ver qué había en ese rostro más allá del nerviosismo, mirándolo para ver si había algo real ahí o si era otra maniobra de la familia para resolver el problema a su manera conveniente. No pude estar seguro. Quédese aquí, dije. Voy a llamarla. Si ella quiere verlo, lo ve. Si no quiere, se va y no vuelve. Él asintió sin discutir. Fui hasta el cuartito del fondo y toqué la puerta. Xochitl abrió, con Aurelio en brazos, y leyó mi cara antes de que yo dijera una palabra. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz ya diferente. Hay alguien en la entrada del rancho pidiendo verte. Ella se quedó inmóvil por un segundo. ¿Quién? Dije el nombre.
Su cara pasó por una secuencia de expresiones que no puedo describir una por una. No era sorpresa, era algo más complicado que la sorpresa. Era el enfrentamiento de algo que ella sabía que iba a llegar algún día y que, al mismo tiempo, nunca había sentido que estaba lista para enfrentar. Se quedó mirando a Aurelio por un momento largo. El niño estaba despierto, los ojos abiertos, ajeno a todo como solo los bebés pequeños saben estarlo. Entonces levantó la cabeza, acomodó al hijo en brazos y dijo: «Voy». Caminamos juntos por el pasillo. Ella adelante, yo un paso atrás. Cuando llegamos a la puerta de enfrente, ella se detuvo antes de abrir, respiró hondo una vez y abrió. Ezequiel estaba del lado de afuera del portón, exactamente donde lo había dejado. Cuando vio a Xochitl, se quedó inmóvil. Cuando vio a Aurelio en sus brazos, algo en su cara se quebró, de una manera que yo no esperaba ver en un hombre que había clasificado como débil y cobarde. Los dos se miraron por un momento que parecía no tener fin. Entonces yo di un paso atrás, fui hasta la silla del portal y me senté. No me iba a ir, no la iba a dejar sola con él, pero le iba a dar el espacio que necesitaba darse. Lo que esos dos tenían que resolver, solo ellos podían resolverlo. Pero yo sabía, mirando esa escena, que lo que estaba comenzando ahí frente al portón de mi rancho no era una resolución. Era el comienzo de una pelea que todavía tenía mucho camino por delante. Y que la parte más difícil, la que involucraba a Catalina y todo lo que ella representaba, todavía estaba por venir. Ezequiel se quedó del lado de afuera del portón por un buen tiempo, sin entrar, sin irse. Xochitl se quedó parada en la puerta de la casa, con Aurelio en brazos, mirándolo con esa mirada que aprendí a conocer a lo largo de las semanas. Honda, calculada, de quien no entrega nada mientras no decida que vale la pena entregar. Fue él quien rompió el silencio. La voz le salió ronca, baja, como quien no usaba esas palabras específicas desde hacía tiempo y necesitaba encontrarlas de nuevo. Yo no sabía que ibas en ese autobús. Quiero decir, supe después que el autobús había caído, pero me dijeron que estabas bien, que te habías ido a otra ciudad. Me dijeron que habías elegido irte. ¿Quién te dijo eso?, preguntó ella. Su voz era plana, controlada. Él bajó los ojos, y en ese gesto yo leí la respuesta antes de que hablara. Mi mamá. Xochitl no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo con esa expresión de quien está sopesando cada palabra que escuchó, poniéndola en su lugar, confirmando lo que ya sabía pero necesitaba escuchar dicho en voz alta por él. «¿Y le creíste?», dijo ella. No era pregunta, era constatación. «Yo…», empezó. Se detuvo. Lo intentó de nuevo. Elegí creerle porque era más fácil. Esa honestidad bruta, seca, aventada al aire sin adorno, me sorprendió. Yo no esperaba eso de él. Esperaba disculpa elaborada, explicación larga, la versión que lo pusiera en el papel de víctima de las circunstancias. Pero había dicho la verdad simple. Eligió creerle porque era más fácil. Y eso, de alguna manera extraña, era peor y mejor al mismo tiempo que cualquier disculpa que pudiera dar. Xochitl se quedó en silencio por un momento largo. Entonces bajó los 2 escalones del portal, caminó hasta el portón y se quedó del lado de adentro, separada de él por la madera vieja del portón, con Aurelio entre los dos, como una presencia que no necesitaba presentación. «Él es Aurelio», dijo. «Tiene 26 días». Ezequiel miró al hijo. De cerca, desde ese lado del portón, miró la cara pequeña del niño con una expresión que no sé nombrar. Era la mirada de quien está viendo algo para lo que no estaba preparado, que es más grande que cualquier cosa que había imaginado cuando estaba lejos, y todo era abstracto, cuando era solo una situación a resolver y no un ser humano concreto, con cara y puño cerrado y ojos oscuros iguales a los de él.
Extendió la mano despacio, con el dedo índice, y le tocó la frente a Aurelio con suavidad. El niño no reaccionó. Siguió con esa mirada de bebé que observa todo y no entiende nada, y al mismo tiempo parece entender demasiado. Esa noche iba a ser la última noche de relativa calma antes de la tormenta. Yo todavía no lo sabía, pero lo sentía, en los huesos viejos que nunca mienten, que lo peor todavía estaba por venir, y que Catalina Iturriaga, cuando se enterara de que su hijo había venido hasta mi rancho, no se iba a quedar quieta. Catalina Iturriaga llegó una mañana de octubre, cuando la sierra estaba recibiendo las primeras lluvias de verdad, después del largo periodo seco. La tierra tenía ese olor a lodo fresco que trae la lluvia cuando cae en suelo que lo estaba necesitando. Pero esa mañana el olor no me trajo ningún consuelo, porque el carro negro que paró frente al portón de mi rancho era el carro que yo había estado esperando que apareciera desde que Ezequiel se había ido 2 semanas antes. Me quedé en el corral sin moverme, sin ir a abrir el portón. La dejé bajarse sola del carro, lo que hizo con esa elegancia contenida de quien fue enseñada a que la postura es poder. Vestido oscuro, cabello bien peinado, bolsa en el brazo, 60 y tantos años cargados con el tipo de firmeza que solo se construye en décadas de mandar en todo lo que está alrededor. Ella me miró desde afuera del portón. Yo la miré desde adentro. «¿Usted es Abundio?», preguntó. La voz era educada, modulada, del tipo que suena amable en la superficie y tiene acero por debajo. «Soy», dije. «Yo soy Catalina Iturriaga. ¿Puedo pasar?» «Puede hablar desde ahí». «¿Qué quiere?» Un destello de irritación cruzó su cara, controlado de inmediato. No estaba acostumbrada a encontrar puertas cerradas. «Vine a hablar sobre una muchacha que creo que está aquí en su propiedad», dijo. «Preferiría hablar adentro, con más privacidad». Abrí el portón y dije, «Puede pasar. Pero sepa que aquí yo digo la verdad y espero lo mismo de vuelta». Ella entró con ese paso medido, mirando el corral y la casa con mirada de inventario. La llevé al portal y le ofrecí la silla. Yo me quedé parado, recargado en la columna de madera, con los brazos cruzados. Xochitl estaba adentro de la casa con Aurelio, por decisión propia. «Don Abundio», comenzó Catalina, «mi hijo tuvo una relación con esta muchacha, una relación que no tenía futuro. Ella se fue y ahora apareció aquí con una criatura alegando que es hijo del Ezequiel. No es alegación», dije, «es su hijo». Ella no parpadeó. «Usted es hombre de buen juicio, sabe cómo funcionan estas situaciones. Una muchacha de fuera, sin familia, sin nada. Es fácil hacer ese tipo de afirmaciones. Y es fácil probarlas también», dije. «Prueba de sangre no miente, doña Catalina». Ella cruzó las manos en el regazo, despacio, con ese control de quien ha administrado conversaciones difíciles desde hace mucho tiempo. «Vine a hacerle una propuesta, generosa, un monto que le daría a esa muchacha condiciones para empezar una vida nueva en cualquier lugar que eligiera. Lejos de aquí, con el hijo, con tranquilidad, suficiente para toda una vida». Me senté frente a ella y la miré de cerca. «Doña Catalina, usted vino a hacer una propuesta que sabe que no está bien. Vino aquí intentando comprar el silencio de una muchacha que su hijo abandonó cuando más lo necesitaba. Una muchacha que llegó aquí sin nada, dentro de un chiquero de puercos, encinta de 9 meses, porque el vehículo en el que viajaba perdió los frenos de una manera que no fue accidente. Su cara no cambió, pero sus ojos sí. Algo pasó por esos ojos que ella no logró controlar del todo. No la sorpresa de quien está siendo acusado injustamente, sino el reconocimiento de quien sabe que la otra persona sabe. «Usted está haciendo afirmaciones serias sin prueba», dijo con cuidado. «No vine a hacer ninguna afirmación. Usted es quien vino a hacer una propuesta. Yo solo dije lo que sé.
Ella se levantó, acomodó la bolsa y me miró desde arriba. «Don Abundio, usted es un hombre viejo que vive solo en un rancho en medio de la nada. Le recomiendo que piense bien antes de meterse en algo que no es de su incumbencia. Las personas que se meten en asuntos de familia suelen arrepentirse». Me levanté despacio con toda la altura que la espalda me dejaba tener y la miré a los ojos. «Puede irse, doña Catalina, y puede llevarse la propuesta de vuelta. Aquí no hay nada que comprar». Ella bajó la escalera con ese paso medido, abrió el portón ella sola y se fue sin voltear a mirar. Yo me quedé en el portal hasta que el carro desapareció en la curva. Luego entré a la casa. Xochitl estaba parada en el pasillo, con Aurelio en brazos. Por cómo estaba posicionada, había escuchado todo. «Ella va a volver», dijo Xochitl. «Va a volver», concordé. «Y la próxima vez no va a ser con propuesta de dinero». En los días que siguieron a la propuesta de Catalina, el rancho se quedó en silencio, pero era un silencio cargado, del tipo que tiene algo pesado flotando adentro. Xochitl se levantaba temprano, hacía el café, cuidaba a Aurelio y a veces yo la encontraba parada en la ventana del cuartito, mirando el guamúchil con esa mirada de quien está calculando algo dentro de sí misma que todavía no ha terminado de calcular. Yo no la presionaba, le daba el espacio, pero sabía que estaba sopesando lo que yo le había dicho sobre las dos opciones, irse y desaparecer, o quedarse y enfrentar, y sabía que esa no era una decisión sencilla para una muchacha que ya había perdido mucho apostando a algo que parecía seguro y no lo era. Una tarde apareció en la puerta de la cocina mientras yo estaba arreglando el mango de un asadón y dijo, sin rodeos: «¿Usted cree que tengo una oportunidad de verdad? No de ganar en una pelea de abogados. Oportunidad de que Aurelio tenga una vida normal, con su apellido, sin cargar con ese peso de hijo que la familia no quiere». Solté el asadón. Oportunidad de vida normal sí tiene, independientemente de lo que la familia Iturriaga quiera o no quiera. El apellido, ese lo vamos a buscar. Pero la vida esa ya está garantizada mientras te tenga a ti de su lado. Ella se quedó mirándome por un momento. Entonces dijo, bajito: «Nunca tuve a nadie que me dijera ese tipo de cosas sin querer algo a cambio». Volví al asadón sin responder, pero eso se quedó adentro de mí el resto del día. Esa frase sencilla que decía mucho sobre el tipo de vida que esa muchacha había llevado antes de caer en ese chiquero. Esa tarde fui hasta el despacho de Evaristo, el abogado joven que Nazario me había recomendado tiempo atrás. Le conté todo, del chiquero al parto, de la visita de Ezequiel a la propuesta de Catalina. Evaristo escuchó con atención, juntó las puntas de los dedos y preguntó si yo tenía testigos. Los tenía: Tencha, Gerardo, Nazario. Preguntó si Xochitl estaba dispuesta a meter una demanda de reconocimiento de paternidad. Le dije que iba a preguntarle. Volví al rancho y platiqué con ella esa noche, directo, sin adornar. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirando el horizonte por un buen rato. «Usted pagó al abogado de su bolsa», dijo. «Solo fui a platicar. Todavía no pagué nada. Pero va a pagar si yo decido seguir adelante. ¿Por qué hace todo esto?» Miré el monte antes de responder. «Porque te encontré dentro de un chiquero de puercos y no cerré la puerta. A partir de ahí, también se volvió mi asunto». Ella se quedó callada. Entonces dijo: «Acepto. Voy a seguir adelante». Fuimos al despacho de Evaristo 2 veces en las semanas siguientes. Xochitl contó la historia con esa voz directa de ella, sin adorno, y Evaristo fue armando lo que necesitaba. Pero antes de que el proceso fuera registrado, pasó algo que yo no esperaba. Ezequiel apareció de nuevo en el rancho, una tarde de lluvia fina, con ese rostro todavía más cansado que en la última visita. «Mi mamá se enteró de que vine aquí», dijo. Estuvimos días sin hablarnos.
pero tomé una decisión. Miró a Xochitl. Quiero reconocer a Aurelio voluntariamente, sin proceso, sin pelea. ¿Y tu mamá?, preguntó ella. Voy a tener que enfrentarla. No va a ser fácil, pero esta vez no me voy a echar atrás. Ezequiel volvió una tercera vez antes del registro en el notario. Esta vez se quedó más tiempo, casi toda una tarde en el portal, y por primera vez lo vi a él y a Xochitl platicando sin que yo necesitara estar como árbitro. Hablaban bajito, a veces se detenían en silencios largos, a veces uno de los dos miraba a Aurelio en el canasto al lado y se quedaba sin palabras por un rato. Yo me quedé en el corral haciendo trabajo, a propósito, dando el espacio que hacía falta dar. No era mi conversación, era la conversación de dos adultos que se habían lastimado mutuamente, de maneras distintas, y que necesitaban encontrar algún punto donde al menos pudieran funcionar juntos, por el bien del hijo. Cuando Ezequiel se fue esa tarde, Xochitl se quedó en el portal sola por un rato antes de llamarme. «Va a reconocer a Aurelio voluntariamente», dijo. «Me pidió perdón. No sé si vale mucho, pero lo pidió». «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que el perdón no borra lo que pasó, pero que por Aurelio estaba dispuesta a trabajar en lo que viene por delante». Asentí. Era lo más maduro que ella podía haber dicho. «¿Cómo estás?», pregunté porque era la primera vez que preguntaba eso de forma directa, sin estar preguntando por la situación práctica. Ella pensó por un momento. Entonces dijo, «Estoy cansada, de una manera que no es solo del cuerpo, pero estoy de pie, y eso ya es diferente de cuando llegué aquí. Eso fue suficiente para mí». Escuché y no dije nada, porque entre declarar y hacer había un camino largo, y en ese camino todavía estaba Catalina con todo el peso de su nombre y su dinero. Y de hecho, en las semanas siguientes, Catalina hizo lo que sabe hacer. Mandó gente a platicar con Gerardo, intentando encontrar inconsistencias en la historia. Regó por la región que Xochitl era una muchacha sin referencias, que había dudas sobre la paternidad. Eso me llegó por 3 caminos distintos en menos de una semana. Tencha, cuando se enteró, se puso colorada de coraje y le pegó la mano en mi mesa de cocina. «Esa mujer está ensuciando el nombre de una muchacha que no le ha hecho mal a nadie. Yo no me voy a quedar callada, Abundio». «Ya sé que no te vas a quedar callada. Solo hazlo de una manera que ayude, no de una manera que estorbe». Tencha hizo lo que hace mejor que nadie en esa región. Abrió la boca, pero con estrategia. Fue a la tianguis, al mercado, a misa, a las ruedas de plática en la plaza. Fue contando, con detalle, con la autoridad de testigo presencial, todo lo que había visto. La muchacha que llegó al chiquero, el parto que ella había ayudado, la Catalina que había venido con dinero para comprar el silencio. Gerardo, cuando supo que gente de los Iturriaga había intentado sacarle información, vino a contarme con ese modo honesto y directo que él tiene. «Don Abundio, me preguntaron si la Xochitl llegó aquí antes del parto o después, si usted tenía algún documento de ella, si el niño había nacido aquí mismo o en hospital». Yo dije que no sabía nada. «Hiciste bien, Gerardo. Pero yo sí sé todo, don Abundio. La Rosario y yo vimos nacer a ese niño casi, de tan cerca que estábamos». Hizo una pausa. «Si usted necesita que hablemos en algún lado, puede contar con nosotros». Eso me llegó adentro. Gerardo no ganaba nada con eso. No tenía ninguna obligación. Era simplemente un hombre que sabía lo que era correcto y estaba dispuesto a decirlo. Esa noche, acostado en la cama, pensé en cuántas personas sencillas como Gerardo, como Tencha, como Nazario, se habían puesto del lado de la verdad sin necesitar que nadie los convenciera. Y pensé en cuántas personas con dinero y poder habían hecho lo contrario. Nunca entendí muy bien cómo funciona el mundo, pero esa diferencia sí la entiendo.
En 2 semanas, la versión de Catalina estaba disputando terreno con la versión de Tencha en cada rincón del interior. Y fue en ese momento que Ezequiel apareció en la notaría con Xochitl al lado y Aurelio en brazos, y firmó el reconocimiento de paternidad, sin proceso, sin prueba forzada, sin años de espera. Firmó. El día de la notaría amaneció nublado, con esas nubes bajas que la sierra hace cuando la lluvia no se decide si viene o no. Yo fui con ellos, no adentro de la notaría, pero fui. Me quedé afuera, recargado en el camión, sombrero en la mano, mientras Xochitl y Ezequiel y Evaristo entraban a ese edificio pequeño con Aurelio en brazos y salían de ahí unos 40 minutos después con un papel que decía, en letras negras y formales, lo que la vida ya sabía desde hacía tiempo. Aurelio, hijo de Xochitl y Ezequiel, con el apellido que le correspondía. Yo no dije nada cuando salieron. Solo me puse el sombrero de vuelta en la cabeza y fui a abrir la puerta del camión. Cuando Xochitl volvió al rancho esa tarde, bajó del carro con el papel en la mano, subió la escalera del portal y se quedó frente a mí sin decir nada. Me extendió el papel. Lo agarré. Leí el nombre, Aurelio, y el apellido Iturriaga impreso después. Doblé el papel con cuidado y se lo devolví. Costó, dije. Costó, concordó ella. Y en esas 2 palabras estaba todo. Los meses desde el chiquero, el sufrimiento, el miedo, cada día difícil y cada noche de incertidumbre. La noche anterior al día de la notaría no pude dormir de ninguna manera. Me quedé en la cama mirando el techo de madera oscurecida, escuchando los sonidos del rancho de noche, el viento en las tejas, el croar de los sapos en el arroyo, la respiración rítmica que llegaba del cuartito de Aurelio por la pared delgada. Pensé en remedios, pensé en los hijos que se habían ido y que no veía desde hacía tiempo. Pensé en todos los años de silencio que había pasado en esa casa creyendo que estaba bien solo, cuando en realidad solo estaba acostumbrado. Y pensé en esa mañana de martes, meses atrás, cuando había ido a darle de comer a los puercos con el balde en la mano, sin saber que ese día iba a cambiarlo todo. La vida tiene una manera de no avisar cuando está a punto de dar la vuelta. Simplemente la da, y después uno tiene que decidir qué hace con eso. Yo había decidido, y no me arrepentí. 3 días después, Catalina volvió, pero esta vez con Ezequiel al lado y un rostro diferente, cansado, con algo quebrado por dentro que ya no estaba logrando esconder. Subieron al portal. Catalina se quedó mirando a Aurelio por un tiempo largo, y Aurelio, con esos ojos oscuros iguales a los del padre, la miró de vuelta con esa calma absoluta de bebé que no sabe de pleitos ni de herencias. Solo miró. Y ahí, en esa mirada sencilla de niño, el muro de Catalina se rajó. No se derrumbó, pero se rajó lo suficiente. Ya no voy a obstaculizar el reconocimiento, dijo, con una voz menos controlada que de costumbre. Lo que se hizo en la notaría, se hizo. ¿Por qué cambió de opinión?, pregunté. Porque mi hijo me dijo que si seguía, lo iba a perder, y yo ya he perdido demasiado en esta vida para aguantar más. Ezequiel se quedó un rato más. Miró a Xochitl, a Aurelio, y dijo que no iba a ser fácil, pero que ya no iba a seguir luchando contra eso. Xochitl respondió con esa voz directa que aprendí a reconocer. No necesitaba ser fácil, solo necesitaba ser verdadero. Después de que los 2 se fueron, me quedé en el portal solo. Xochitl vino a sentarse a mi lado, Aurelio en brazos, y nos quedamos los 2 callados, mirando el monte que estaba verde y brillante con las lluvias ya establecidas. ¿Acabó?, preguntó. La parte más difícil acabó, dije. Lo demás es solo vida. Ella se quedó mirando el horizonte. Entonces dijo con una ligereza nueva en la voz, entonces creo que nos podemos quedar aquí un poco más, ¿no? La miré.
Miré a Aurelio durmiendo con esa paz de quien no sabe nada, y al mismo tiempo parece tenerlo todo. Miré el rancho alrededor, la tierra que yo había cuidado solo por años, creyendo que era solo mía. Pueden quedarse el tiempo que quieran, dije. Este rancho siempre tuvo espacio de sobra. El sol fue bajando sobre la sierra veracruzana, dorando todo lo que estaba alrededor, y en esa tarde quieta y buena entendí algo que 7 décadas de vida todavía no me habían enseñado, que a veces el destino no pide permiso ni avisa que viene. A veces llega dentro de un chiquero de puercos, en el frío de la mañana, envuelto en un trapo viejo, con la panza pesada y los ojos sin esperanza. Y uno tiene que decidir qué hace con eso. Yo hice lo que pude. Al final fue suficiente.